fíjense que simplemente, sin usar muchos pacientes, 160, acordémonos 10.000 de los otros estudios, en 7 años demostró una reducción, utilizando todos los objetivos en máximo, la presión, el colesterol, la hemoglobina. Fíjense que la hemoglobina no menos del 20% lograron 6,5, pero la mayoría logró el 70% controlar el colesterol, controlar la presión. Y eso logró rápidamente, en 7,8 años, disminuir las complicaciones microvasculares, pero también reducción de la enfermedad cardiovascular. Y tratando 5 enfermos, lograban prevenir un evento cardiovascular, lo cual era espectacular. Pero no se quedaron ahí, sino que hicieron lo mismo que los otros estudios. Prolonguemos el estudio, a ver qué pasa, pero invitemos a todos a hacer lo mismo. Los que estaban en intensivo y los que no, controlen su presión, controlen sus lípidos, mejor su glucemia, y que mostró que los pacientes siguieron, los pacientes de intensivo en rojo, siguieron teniendo diferencias a pesar que todo el mundo hacía lo mismo. Es decir, que hacer las cosas bien de entrada, controlar todos los factores de riesgo, es lo que más efecto va a tener en la sobrevida de nuestros enfermos, en su enfermedad cardiovascular y en su enfermedad microvascular. Y acá se ve cómo se separa en el tiempo la mortalidad del grupo intensivo, a pesar de que están haciendo las mismas cosas, pero la hicieron bien de entrada. Y lo mismo en la reducción en todos los eventos cardiovasculares que ustedes quieran tomar en cuenta. Y en este punto quiero introducir el tema de cuando el farmacéutico se incorpora al equipo de salud. Y acá la cosa es espectacular, porque miren todo lo que hemos gastado de tiempo hasta ahora en presentarles la evidencia de por qué hay que tratar de los enfermos de tal o cual manera. Y fíjense, cuando los farmacéuticos se hacen cargo de una población en un lugar donde la accesibilidad era casi exclusivamente a la farmacia y solamente a muy pocos médicos, entonces el farmacéutico adquiere su capacidad, desarrolla todas sus capacidades de consejo, de asesoramiento, de educación, y entonces en el seguimiento, esto es lo basal, en el seguimiento de ese grupo de enfermos reducen hasta 2 puntos la hemoglobina glicosilada, que ningún remedio lo puede hacer. Estas diferencias se vieron en forma significativa cuando la P es menor de 0,5 en casi todas las variables, menos en el peso y el índice de masa corporal, porque si los farmacéuticos hicieran eso serían magos. Así que ahí no, el peso y índice de masa corporal no fue posible. Tampoco fue posible otra cosa dura, que es subirle el HDL a la gente, no se la subimos con nada. Pero todos los demás fue efectivo. Este otro es otro grupo también donde los farmacéuticos impactan en un grupo en donde se compara cuando el farmacéutico está incluido en el equipo de salud y cuando no está incluido. Y entonces se producen diferencias en azul, en la hemoglobina glicosilada, en este grupo de drogas orales, y este otro grupo con uso de insulina. ¿Qué hicieron los farmacéuticos? Intervenciones de 30 minutos cada 2 o 3 meses, con consejo, educación, efectos secundarios de la medicación que también ha explicado el doctor hoy día, el doctor Rey, monitoreo y aplicación de las guías del tratamiento, tanto en diabetes, pero también en presión arterial, peso, insistir en el cuidado del pie, de los ojos, hacer derivaciones para los especialistas, promover la adherencia en la dieta y la actividad física, inclusive ajustes de medicación. Y entonces una editorial de ese estudio, a cargo de Peggy Codwell, nos dice: inviten a los farmacéuticos a unirse a su equipo de salud. ¿Por qué? Porque los farmacéuticos son la primera línea de educación, medicación, monitoreo, porque tienen, además del manejo farmacéutico, la posibilidad de motivar al enfermo. Están todo el tiempo disponibles y pueden intervenir en todos los aspectos del cuidado de las personas con diabetes, y además tienen un prestigio que los hace confiables a la hora de recomendar. Así que educado, y el farmacéutico puede ser un brillante integrante del equipo que atiende al enfermo. Para terminar con esta parte de la evidencia, les resumo que hasta ahora hemos visto que los estudios donde la intervención es precoz, acá tenemos hemoglobina glicosilada y riesgo cardiovascular, cuando la intervención es precoz y efectiva, apenas se inicia la diabetes, el efecto es prolongado en el tiempo, a pesar de que los grupos después hicieron lo mismo, pero el que empezó al principio bien, siguió muy bien.
Entonces, esto se llama efecto legado. O sea, como que lo que hicimos al principio de que generó una herencia que después es difícil de alterar en el tiempo. Versus el otro grupo, entonces este es un beneficio de la intervención precoz con una diabetes de corta duración, En cambio, en el otro grupo de análisis que hicimos, se construyó una mala memoria metabólica, un pasado negro. A lo mejor se convirtió el paciente, pero el pasado ese lo sigue acompañando y entonces, a raíz de error del cuidado médico, del enfermo, ya vamos a ver cuáles son las trabas para llegar a un buen cuidado médico, determinó entonces que los pacientes a lo largo de su larga enfermedad llegaran a un punto de no retorno, que por más que hagamos bien las cosas, va a haber un pasado que va a pesar para las conclusiones. Esto no quiere decir que abandonemos a nuestro paciente en esta situación, pero tengamos en cuenta que los objetivos probablemente no deben ser tan estrictos, no deben ser llegados con tanta velocidad y que debemos acompañar la evolución de este enfermo en una forma no tan agresiva. Es decir que en definitiva las reducciones de la hemoglobina logran buenos efectos en la enfermedad microvascular. Hemos visto que se reduce un 17% de los infartos no fatales y 15% de los eventos de mortalidad y enfermedad coronaria, pero no logramos modificar la mortalidad global. En cambio, otras intervenciones como son reducción del colesterol, de la presión arterial, tienen efectos de reducción de la mortalidad en un 27%, por lo cual al paciente hay que integrarlo en el tratamiento, integrarlo en la educación con el equipo de salud para lograr los beneficios. Estas son las evidencias que tenemos, que bajar a 7% la hemoglobina da una reducción de las complicaciones microvasculares, pero todavía no estamos seguros que tener hemoglobinas muy bajas nos pueda prevenir de enfermedad cardiovascular. Por ahora, entonces, la evidencia recomienda un 7% de hemoglobina para los pacientes. Pero, lo que dijimos, no todos los pacientes no son iguales. Si yo tengo los pacientes del UCA-PDS que recién empiezan con diabetes, no tienen enfermedad cardiovascular, y bueno, puedo usar objetivos muy estrechos y buenos, porque sé que le va a dar resultado a largo tiempo inclusive. Pero en cambio, cuando tengo un enfermo con carga cardiovascular, larga duración de la diabetes, quizás me podría contentar con bajarle la hemoglobina, lograr reducir los efectos metabólicos indeseables, pero no puedo ser tan estricto como un enfermo de reciente comienzo. De las medidas terapéuticas, entonces, hasta este momento, les presentaba la evidencia que usamos los médicos para tratar a los enfermos. ¿Cómo lo tratamos? ¿Hasta dónde? ¿Y cuáles son las mejores drogas? No hay nada mejor que bajar de peso. Y esto lo demuestra el SOS, donde es un estudio que en este punto a todos los enfermos se les propuso cirugía bariátrica y este grupo lo quiso. Acá entonces son las reducciones del peso que logran con las diferentes metodologías y ahora se ha publicado en el 2008 la disminución de la mortalidad en este grupo quirúrgico que bajó de peso y la disminución de la tasa de progresión a diabetes, pero no solo eso, sino reducción de los enfermos que ya estaban con diabetes a una medicación mucho menor, inclusive algunos dejaron la medicación. Por ahí se dice que cura la diabetes, yo creo que no, me parece que se necesitan menos recursos para tratar al enfermo cuando él ha podido adecuar su peso, lo cual habla bien de los cambios de estilo de vida, son efectivos. Cuando lo llevamos al extremo en que no te queda otra que bajar de peso, entonces se ven las cosas, pero pasaría lo mismo si lo pudiéramos hacer de otra forma. Entonces nosotros tenemos este arsenal de cosas aprobadas para usarlas en diabetes, ¿no? No leo un pito. ¿Ustedes? Tampoco. Bueno. Acá va a estar la sulfodroga, la metformina, los GLP-1, el uso de sustancias nuevas, las tiazolidinodionas. Es decir, todo el grupo farmacéutico de 12 productos que tenemos para el uso en nuestra armamento, de los cuales estamos buscando cuál es el mejor, cuál es la mejor combinación, con cuál empezamos, con cuál seguimos, y esto entonces, como no hay estudios cabeza a cabeza que digan que esta droga es mejor que la otra, excepto que la metformina ha demostrado en los estudios que realmente es una droga bárbara, por lo pronto tenemos que ver cuáles son los beneficios, cuáles actúan mejor en la glucemia de ayuno,
cuáles actúan mejor en la glucemia postprandial, cuáles son los beneficios extra, por ejemplo, en el hígado graso con la tiazolidinodiona, o sea, las glitazonas, como son roxi y pioglitazona, cuáles trabajan con menos problemas en hipoglucemia, como son las nuevas drogas como los DPP4, los estimulantes del receptor de GLP-1, la misma metformina, las tiazolidinodionas con bajo impacto en la hipoglucemia. Ya vimos cómo la hipoglucemia era peor que la hiperglucemia en algunos casos. Así que buscar los beneficios y tratar de evaluar cuáles son las cosas negativas de las drogas, generalmente asociadas a su metabolismo, insuficiencia renal y hepática, contraindican, yo diría, cualquier droga, por más que algunos laboratorios puedan auspiciar su medicamento en falla renal. Yo diría que esto es un riesgo innecesario, porque la insulina está demostrado que es una droga espectacular para tratar la diabetes y la evidencia a favor de ella no tiene dudas. Es decir que cuando nosotros vemos este arsenal de medicamentos se nos plantea, ¿y con qué empiezo? ¿Cuál es lo más beneficioso? Y fuera, como le decía recién, de la metformina, que redujo todos los eventos micro y macrovasculares en el estudio de UKPDS, las demás son todas cuestionables. ¿Por qué? Porque no tengo... por eso la pregunta es, después de la metformina, ¿qué uso? Metformina está bárbara para empezar con cambios de estilo de vida. Y lo que pasa es que no tenemos la evidencia para hoy decir, miren, esta droga es fabulosa, no tiene riesgo cardiovascular, no le produce hipoglucemia, no aumenta de peso, anda bien en la hiperglucemia postprandial. Entonces, la FDA, a pesar de sus grandes errores, ha puesto ahora una traba importante. Si usted no demuestra que su droga es segura cardiovascular, no venga ni a presentarla acá. Y nos pasó con la roxiglitazona, que ustedes saben que ahora está limitada a aquellos casos en que tiene buen control metabólico y la pioglitazona no puede ser usada. Era una droga maravillosa, curaba todo. Inclusive se usó para prevenir la diabetes, actuaba sensibilizando el músculo, aumentando la grasa en la cola y te la sacaba de la panza.